Lo que piensa Juntos por el Cambio. Tomás, buenas noches, gracias por estar. Gracias por la invitación. ¿Cambia esto en la conformación de oficialismo y oposición, que haya o no? Bueno, primero es un problema cambiar una forma de elección poco antes de una elección, eso siempre es un problema. Más es problemático el documento que estuvo circulando hoy, donde explica las razones, ¿no? O sea, si las razones para evitar las PASO son evocando un tema de emergencia que sería ligado a la pandemia, es muy problemático porque primero en este año en el mundo entero estuvieron votando en circunstancias iguales o todavía mucho más delicadas en relación a la pandemia, ¿no? O sea que incluso las razones como para evitar las PASO... O sea, ¿legalmente se puede o no? ¿Reglamentariamente se puede el mismo año cambiar? Sí. Reglamentariamente, bueno, si lo van a hacer... Si se ponen de acuerdo, claro. Me parece que no se puede hacer por decreto y sí lo puede hacer el Congreso. El Congreso sí, el Congreso sí, pero por eso estaría... Con una mayoría especial. Pero por eso está ingresando a la Cámara, ¿no? Claro. Por eso está ingresando. Igual el peor escenario ahí es suspender, ¿no? Porque quiere decir que va a seguir este juego. Claro, pero eso es otra cosa. Pero para que le quiero preguntar, ¿qué cambia electoralmente? Digamos? ¿Por qué es que estamos discutiendo esto? Si no es por la pandemia. Si se suspenden, primero también, como decían recién, es problemático que se suspendan, porque si es suspenderlas por una única vez es como muy sospechoso, porque suspenderlas por una única vez evocando razones de emergencia, siempre es muy problemático cambios más electorales cuando son por razones de emergencia que aparte no son muy creíbles, ¿no? Porque, repito, en el mundo hubo un relevamiento hace muy poco. Que van a vacunar 15 millones por eso, de personas en 3 meses. Cuando hubo un velatorio que estaba pensado por 1 millón de personas, sí, no tiene sentido. Se hicieron elecciones, no sé si votaron también... En Río Cuarto votaron, pero con boleta única. No, pero digo también para las elecciones en Bolivia no hubo también... Hubo un relevamiento ahora de 70 elecciones que hubo en el mundo en todo este tiempo, lo hizo CIPEC, o sea que en otros países con situaciones más delicadas, incluso en relación a la pandemia, se hizo, no hay razones para que acá no sean, cuando aparte falta tanto tiempo. Falta muchísimos meses para las PASO. Y es problemático aparte porque le da ventajas a todo oficialismo, ¿no? En el ámbito nacional. ¿Por qué eso le da ventajas? Y porque las PASO son ordenadoras del poder, son ordenadoras de... Y el poder ordena. Y cuando no estás en el poder, suelen ser... no siempre fue así en Argentina, tienen un poco más de 10 años las PASO. A veces fueron más útiles, a veces menos útiles, a veces hay alianzas políticas que la usan más, otros menos, pero fue gran ordenadora para las oposiciones, ¿no? ¿No fue el precursor un poco Duhalde en 2003? Digo, no eran PASO, pero tuvo un poco el efecto de PASO, ¿no? Cuando tuvo 3 candidatos Congreso, peronistas. ¿no? O incluso al revés, si hubiera habido PASO en el 2003, como la tenemos hoy, que tiene sus defectos, es discutible, pero si hubiera habido PASO, probablemente muchos de esos candidatos peronistas del 2003 hubieran ido en una misma PASO. Claro. Ahí hubiera sido ordenadora. ¿Sería Menem el presidente por ahí o no? Y nos estamos haciendo súper contrafáctico, ¿no? O hubieras tenido un balotaje Menem o Kirchner contra el que hubiera salido de la PASO Pan radical, que era López Murphy, Carrió y Leopoldo Morón. Ahí tenías pan radicalismo y pan peronismo. Esa ordenadora funcionó, hizo posible que, también tiene es doble filo, ¿no? Porque hizo posible que Cambiemos, ¿no? Ordenó desde la oposición de lo que era Cambiemos en 2015, los ordenó para después llegar al poder, ¿no? O sea, les sirvió y al mismo tiempo... Pero a Cambiemos también le sirvió en el oficialismo. ¿En el 2017? En el 2017 ¿Le sirvió? no. Y en el 2015 también le sirvió, aunque no le terminó sirviendo, pero la utilizó también la provincia de Buenos Aires entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, la utilizaron desde el poder. No les sirvió. Corrobora todo lo que vos decís. Ordena... Pero además, es más útil además en las provincias, porque donde más se suelen hacer internas, mucho más que en provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, es en el interior, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que se está jugando más que nada en las elecciones del interior. De hecho, en muchas provincias había PASO antes de que se hicieran pasos a nivel nacional. Sí. Digo, Santa Fe tiene pasos desde hace muchísimos años y de alguna manera los partidos en Santa Fe están acostumbrados a ir a internas. Pero además le sirvió a Cambiemos para conformarse como alianza electoral. Vos fíjate que la Convención de Gualeguaychú autorizó al radicalismo a participar de una interna abierta contra el PRO y la coalición cívica,
no a aliarse con el PRO, sino a participar en una interna abierta y quedarse dentro de la Sí, los coalición. ordenó, Sí, ahí los ordenó. Sin las PASO, no sé si el radicalismo lo hubiese autorizado. Hubiera sido distinto, no sabemos porque tenemos contrafáctico. Le sirvió, los ordenó, ayudó a que se empezaran a conocer, a que se hicieran, a que se empezaran a mezclar. También las PASO le hicieron muy mal a Cambiemos en el poder en 2019, ¿no? Perdón, Tomás, no nos olvidemos sin que en sin paso. O sea, el llamado efecto paso del 2019, ahí también tenés. Pero no nos olvidemos que en el año 2019, en las elecciones presidenciales. Claro, por eso. Es como que las PASO, uno podría decir como Dios, ¿no? Las PASO te dan, las PASO te quitan. Bien. Aplicaría a Cambiemos. Las PASO hicieron posible que Cambiemos llegara al poder y las PASO hicieron también que Cambiemos tuviera ese efecto post-paso 2019. Perdón, ¿no? Tomás, no nos olvidemos que en el año 2019, el año pasado, en las elecciones presidenciales, las PASO prácticamente no sirvieron para nada. Fueron un enorme derroche de dinero porque en todos los casos, en todos los principales partidos políticos, oficialistas y opositores, los candidatos se eligieron a dedo. Fueron mínimos los casos en todo el país donde hubo realmente competencia interna. Desde ese punto de vista, las PASO, por lo menos el año pasado, han sido un verdadero fracaso y un gran derroche de dinero. Yo lo que me pregunto es por qué no ir directamente a la derogación de las PASO y volver al sistema donde cada fuerza política elige a sus candidatos en elecciones internas, que pueden ser elecciones internas Tomás, abiertas ahora, eventualmente. ahora seguimos lo con el decidirá tema. cada partido. Te quiero preguntar además cómo estás viendo al frente de todos, a Cristina, a Alberto, ¿no? Todo el devenir de la política. Está también el tema vudú muy caliente. El juez le pidió opinión al propio vudú, ¿no? Ahora me lo vas a ver si va o no, si vuelve a la cárcel. Queremos que nos envíes tus mensajes de Navidad. Puede ser un texto, una poesía, un mensaje para alguien o un dibujo que refleje eso que tanto deseas y querés compartir en Navidad o Año Nuevo. Escribinos a lnteacompaña@lanacion.com.ar. Por favor, déjanos tu nombre, lugar de residencia y un contacto. Tenés tiempo hasta el próximo miércoles 16 de diciembre. Los esperamos. ¿Está bien? Let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are No sé si te pasó, Camila, vos que estudiaste hasta hace poco, que el profesor te dice, ¿qué nota te pondrías? Sí, yo sé, yo con mis alumnos prefiero no hacer eso, no dejarlo a su criterio. Pero el juez a Vudú le dijo, ¿qué pensás de tu condena, no, Beto? ¿Es algo así? ¿Lo estoy exagerando o no? Y sí, no se puede negar, más allá de que formalmente el juez obligado, para definir la situación familiar como sostén de sus hijos, del ex vicepresidente, ha decidido abrir el juego, es decir, pedirle consultas prácticamente a todos, es decir, a los fiscales, a la Defensoría, también a la Oficina Anticorrupción. ¿Qué dirán las actuales autoridades de la Oficina Anticorrupción? ¿De Vudú? Claro, porque en su momento recordemos que decían que vaya preso, claro, era la gestión Laura Alonso. Ahora, digamos, todos estos organismos están en manos de hombres del kirchnerismo que nos imaginamos que van a prácticamente abogar a favor del ex vicepresidente, y también le transmite a los abogados de Vudú que expresen, que fundamenten las razones por las cuales no tendría que volver a prisión. Casi una formalidad, porque sabemos lo que va a decir Alejandro Rúa y que van a fundamentar. Tiene que quedarse en la casa. Y la persecución y ahora, el lofer. ¿No hay un poquito de relato, de verso con el tema del sostén? Si está cobrando el sueldo de 420.000 pesos. ¿Es más la de única 400 razón? lucas. No es un compendio. No, pero de todo el motivos. tiempo hablan del sostén, como si él saliera a trabajar como un obrero todos los días. Bueno, pero recordemos que ese fue el argumento de la prisión domiciliaria. Algo realmente insostenible, como lo decía Daniel la semana pasada. ¿Cuántos casos tenés así de delincuentes comunes y de muchísima gente y no por eso están en su casa disfrutando de la hubo libertad? Un respaldo muy fuerte esta semana, pasó medio inadvertido, de Eve de Bonafini a Vudú. ¿Podemos verlo? Dale.
en un momento donde hay una Suprema Corte que da vergüenza, corruptos, sucios, ladrones, asesinos, sí, también asesinos, porque todo lo que pasa y se matan gente, ellos siempre están a favor del que mata. Por eso, señor presidente, me dirijo a usted, porque como usted siempre habla en su nombre, dice yo, nunca dice nosotros, entonces no quiero que se enoje, pero me voy a dirigir a usted. Hace mucho tiempo que esperamos, y cuando yo lo vi, le dije qué iba a hacer con la Suprema Corte, qué iba a hacer con este modelo tan horrible, ¿no? ¿Qué significa el Poder Judicial? Este pañuelo que hizo tantas cosas, que cruzó tantos mares y tantos océanos y tantas montañas, y acompañó a tanta gente, hoy se lo vamos a dar a Amado, para que el mundo entero se entere que en este país todavía se violan los derechos humanos, y se violan mal. ¿Vos decís que esto estará coordinado con Cristina, esto de hablarle a Alberto, decirle, decimos, o es que de repente todo confluye? Sabemos que Ebe Bonafini responde de alguna manera a cierta marginalidad dentro del kirchnerismo, pero que ha tomado la agenda de Cristina no cabe ninguna duda, porque lo expresó en la carta, el destrato hacia los ministros de la Corte, casi describiéndolos al estilo Berbisky. Parecía una nota de Berbisky, no nombrándolos, parecía que le pusiera apodo. Y el otro dato está relacionado, Pancho, con la cuestión de una Ebe de Bonafini mirando a cámara y hablándole al presidente, que es en definitiva lo que plantean muchos albertistas. El enojo de Cristina y de su entorno es que nos piden cosas que Alberto no está en condiciones de conseguir, por más que quisiera. No es la primera vez que le habla duro al presidente. No es la primera vez. El presidente lo arregló con un almuerzo. Ahora que otro almuerzo, una merienda, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Esto cierra perfecto, esto debe de una fin, y cierra el círculo abierto por Cristina Kirchner hace 48 horas en su carta. Está prácticamente proponiéndose la abolición del Poder Judicial, o de este Poder Judicial, que es más o menos lo mismo. O la intervención de la Corte. También es una posibilidad, obviamente, porque abolir el Poder Judicial sabemos que no es factible. Pero parecería que el objetivo, hoy por hoy, más que antes, es el máximo tribunal. Claro, pero desde el punto de vista de los principios, es muy claro. Oposición rotunda al principio republicano de división de poderes por parte de Cristina Kirchner, y prácticamente esto conduce a decir hay que cerrar la justicia. Beto, vos hablabas de... Sí, perdón, Camila, vos hablabas de la Oficina Anticorrupción y hubo novedades hoy, Daniel, de la Oficina Anticorrupción también. Claro, Pancho, porque vos sabés que hace 3 semanas la abogada Silvina Martínez denunció ante la justicia, la causa tiene el fiscal Tayano, que la fortuna declarada por Máximo Kirchner de alrededor de 292 millones de pesos no corresponde a su real situación patrimonial, que según la abogada Martínez superaría largamente los 25 millones de dólares. El fiscal Tayano, antes de imputar o no al diputado Máximo Kirchner en esta denuncia que le hace Silvina Martínez, le pide a la Oficina Anticorrupción que le gire la declaración jurada de bienes que hace cada funcionario, en este caso la del diputado Máximo Kirchner. Se cumplieron 21 días y la Oficina Anticorrupción aún no le giró un trámite administrativo. Si la justicia le pide a un organismo de control que le envíe una declaración jurada, no hay más que reenviar esa declaración jurada y listo, pero todavía no lo hizo. Esto se suma a una serie de cuestiones que involucran a la Oficina Anticorrupción. Por ejemplo, Pancho, que en lo que va del año la Oficina Anticorrupción, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, renunció como querellante en 32 causas donde se investiga hechos de corrupción durante el kirchnerismo. En 6 de esas causas la principal sospechosa es ni más ni menos que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que la Oficina Anticorrupción hoy funciona de alguna manera, no le responde a la justicia a lo que le pide, en este caso no le está pidiendo ni más ni menos que reenvíe un documento que entendemos que es público porque es una declaración jurada de un funcionario, para saber si lo tiene que imputar o no por falsa declaración o por haber declarado un patrimonio que no corresponde a su realidad. Y por lo tanto esto se suma a la cantidad de hechos que te vengo señalando de haberse bajado como querellante en causas
que apuntan al kirchnerismo causa de corrupción y 6 de ellas a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tomás, ¿cómo estás evaluando la convivencia entre Alberto y Cristina? A un año, ¿no? Bueno, me pareció primero lo que señalaba Ebe Bonafini, esto de usted dice yo y no dice nosotros. Interesante, ¿no? Cristina escribe eso cartas. Lo tiene pensado, Ebe. Eso Ebe lo tiene. Tiene algo ahí, ¿no? Pero es como, Ebe dice eso, Cristina escribe cartas, como todo parece como un análisis literario. Estamos todos haciendo exégesis de las cartas de Cristina que son como posteos de Facebook, ¿no? Todos esperando la próxima carta. Antes eran cadenas nacionales, ahora son posteos largos de Facebook. A ver, cómo... Bueno, en la última carta, haciendo exégesis, muy impresionante, ¿no? Ya se dijo muchas veces, pero esto de que no lo mencione, ¿no? Es como una cosa muy... que no menciona al presidente, quiero decir. Es una cosa muy anómala, ¿no? Eso es raro, sobre todo tratándose de un balance, pero... De un año, o sea, si un año de gobierno no se menciona al presidente, es como ahora, ayer bullying. Se encontraron, ¿no? Hubo... A mí lo que me dice es que primero me habían dicho que había sido una invitación de Alberto Fernández, después del Instituto Patria me dijeron no, en realidad Cristina ya lo había posteado en las redes, pero Alberto se sumó. Eso de ayer fue como Sin gestos de afecto, ¿no? Un gesto, ¿no? ¿Cómo lo viste vos, Tomás? Sí, puede ser, no lo sé, puede ser, pero bueno, parece como premios y castigos. La carta anterior también, ¿no? Las dos cartas. Zanahoria. Por eso, te pego y al día siguiente voy a Es muy raro, ¿no? Esto, para la Argentina, aparte, es muy raro, ¿no? Esto de muy pero extraño. luego de ese encuentro, el presidente inmediatamente salió a apoyar la carta de Cristina y dijo que la Corte Suprema actúa con discrecionalidad. O sea que nuevamente Cristina marca la cancha y el presidente nuevamente jugarla, el presidente se corre hacia donde está Cristina, Cristina, es lo que está haciendo en los últimos tiempos. Porque el dato interesante de lo que decía Pancho, convengamos que está bien, donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada depende del Poder Ejecutivo, pero ahí juega de local Cristina. Y depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Horacio Pietragala, un hombre de la Cámpora. Y es más, la sensación hasta corporal, el presidente Alberto Fernández se sentía incómodo. Y creo que la gran mayoría de los que estaban ahí presentes, salvo el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el resto lo ven como un peronista de la capital que nunca estuvo cerca de ellos. De hecho, cuando ella empezó a hablar en ese discurso, lo que ella hizo fue recordar el momento en que se expropió la ESMA con Néstor Kirchner, el momento en que ella fue por primera vez, el momento en que las cosas que se hicieron durante su gobierno dentro de la ESMA, o sea, todo lo que hacía la sociedad. Pero ahí volvió a digamos, a falsear la historia, como hizo Néstor Kirchner cuando dijo, vengo acá en 2004, precisamente, que es lo que ella citó, porque el Estado nos hizo cargo en 20 años, ninguneando a Alfonsín, a la CONADEP, al juicio a las juntas. Ayer, Cristina Kirchner vuelve a cometer un error histórico cuando dice, nosotros recuperamos la ESMA. Cuando a la ESMA entraron en julio del 84, la CONADEP, Magdalena Ruiz Guiñazú dice, lo pasaron muy mal, había un fotógrafo de los militares, era el momento donde el poder militar estaba todo armado. Nuevamente ayer ella le hizo, otra vez reescribió la historia, ¿no? Tomás, ¿qué ibas a decir? Sí, no, creo que en relación, ahí digo que en relación a esto de Cristina diciendo yo, falta Eve diciendo mucho yo, ¿no? Que también es un gesto muy de Cristina, ¿no? Decir yo. Murió Sabela, murió Sabela, dijo, Sabela me dijo, me pidió disculpas a mí por no haber salido campeona. Como ahí también habría que la crítica literaria ponerla ahí. No, a ver, creo que, yo decía que esto es muy anómalo, esto de que el más poderoso sea el número 2 y no el número 1. En Argentina, desde el 83, algo que nunca pasó. Se planteó así desde el año pasado, desde la candidatura en 2019, y como que uno podría pensar, incluso la politología podría pensar, bueno, todas las palancas, toda la botonera la tiene el presidente, sea quien sea, ¿no? La botonera del poder está en el sillón de Rivadavia, entonces el presidente va a demostrar, que era lo que decían muchos de los que lo sostenían, esa candidatura, va a demostrar que el poder, ¿no? Lo tiene él. Sí. Y en este primer año, bueno, uno... ¿Te imaginas a Néstor, por ejemplo, en esa situación? Obviamente es contrafáctico. Bueno, se planteaba, ¿no? Que era un chirolita de Duhalde, y él, utilizando esta idea de toda la botonera que tiene el sillón de Rivadavia, demostró que el poder lo tenía él, siendo también muy castigando fuertemente recordemos con Scioli, cuando Scioli en un principio como vicepresidente empezó como a mostrar cierta autonomía, y ahí Kirchner lo castigó fuerte, lo bloqueó. Entonces creo que este año, más allá de la pandemia, más allá de todo, uno podría ver que obviamente este no es el año que esperaba Alberto Fernández, por supuesto.
Al mismo tiempo pasó la pandemia, pero las situaciones de excepción, las situaciones extremas como las pandemias son a veces grandes oportunidades para quienes están en el Totalmente, poder. es lo que venimos diciendo acá. Son grandes oportunidades. Y él la tuvo al principio, ¿no? Y tuvo una imagen positiva que desde... Pero podría tenerla ahora también, ¿o no? Si él dijera, por ejemplo, Tomás, bueno, vamos a convocar a todos los sectores, le puede hasta echar la culpa a Macri, a la pandemia, y dice, bueno, vamos a hacer una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional. ¿En serio? ¿No? ¿Eso no es una oportunidad para...? Y además sin elecciones, porque si comparamos con otros presidentes del mundo, Macron, Bolsonaro creció, ¿no? En un momento lo impactó la pandemia, después creció. Trump tuvo el problema que tenía elecciones este año en Argentina, ¿no? Entonces ahí, yo creo que ahí es un caso interesante para pensar el de Alberto Fernández como alguien que acumuló un capital político en marzo, abril, y se lo gastó en... Se quedó sin tinta la lapicera, ¿no? Tenemos un adelanto de la entrevista de hoy de Pablo Sirvena a la colega Catalina Delía, ¿no? Sí, porque Catalina Delía escribió un libro que es Maten a Duarte, y es interesante porque en un momento hace como cierta asociación con el caso Nisman, ¿no? Gobiernos peronistas, se pisan todas las pruebas y nunca se llega a saber bien qué pasó. Bueno, ¿lo vemos? A ver, ¿lo tenés? Dale, ponelo. Juan Duarte y Nisman fueron dos personajes que estuvieron muy cerquita del poder de turno, Nisman del kirchnerismo, Juan Duarte de Perón, y que en un momento se realiza un quiebre con el poder y que aparecen muertos en condiciones dudosas, con escenas de crimen, contaminadas, y con justicia que cambia la hipótesis según el poder, ¿no? Nisman también pasó de suicidio a homicidio, aunque no todavía esa causa sigue ahí parada. Esta noche a las 22 no se lo pierdan. Ahora viene Inés Capdevila con una pregunta inquietante. ¿Llega o no llega la vacuna y en suficiente volumen? Antes, Daniel Santos. Gracias, Tomás. Gracias a todos. Quédense en La Nación Más con la repregunta y Luciana Vázquez. Buen fin de semana. Chao.